Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo corrigiendo dibujos de suscriptores. En esta ocasión hemos estado corrigiendo en directo con los suscriptores de Paper Monsters Pro, que es la comunidad que hemos montado en Paper Monsters, con más de 300 pedazos de artistas que somos ya. Y nada, es la primera vez que lo hacemos así. Participó también Arganza, participaron los propios alumnos y miembros de la comunidad de Paper Monsters y creo que ha salido un vídeo muy interesante, así que a continuación os lo dejo. Vais a tener el link en la descripción por si queréis informaros un poco más sobre todo esto de Paper Monsters Pro. Y nada, vamos con el vídeo, a corregir dibujos. Vale, pues bueno, explico un poco. He cogido, bueno, los que no lo sepan, puse un mensaje para corregir dibujos y tal y me mandasteis 300.000 millones de dibujos. Los he cogido todos y bueno, vamos a irlos comentando un poco. Hay algunos que hay más cosas para comentar, otros no tantas, otros que se repiten cosas y demás, pero bueno, voy a intentar hacerlos todos así brevemente. Entonces, pues nada, vamos a empezar. No tienen un orden, no tienen ninguna historia y además voy a decirle a Arganza que vaya interrumpiendo de vez en cuando para ver qué opina él también. Y sobre todo os voy a decir a vosotros una cosa que es interesante, que bueno, siempre lo comento, que este tipo de vídeos o este tipo de dinámicas molan mucho para aprender, porque no aprendemos solamente de nuestras propias correcciones, sino también de las correcciones de los demás. Y creo que es muy interesante, aparte de poder escuchar las correcciones que digamos nosotros, que vosotros penséis antes de arrancar yo con mis correcciones o mis consejos y demás. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué no? ¿Cuáles creéis que serían puntos interesantes a mejorar? ¿O cuáles son las cosas buenas o malas? Porque creo que también el planteárselo antes de escuchar las correcciones de otro, pues creo que puede ser un ejercicio interesante. Y vamos con un primer dibujo que es de Story Night. Voy a hacerlo más o menos como hacía antes, diciendo cosas positivas y cosas que se pueden mejorar. Cosas positivas en general, bueno, las proporciones generales está todo bien. Yo voy a ir dibujando porque así por lo menos veis algo de la pantalla. En general está todo bien. Anatómicamente pues se ve que están ya insinuadas ciertas cositas, está guay. A nivel de color funciona bastante bien, ¿vale? La paleta de color además ha usado ahí un poco complementarios de amarillo y morados, cosa que es bastante interesante. Mola, en general la línea pues también está bastante bien trabajada, más o menos ahí limpita y demás. Y funciona. Cosas interesantes que podríamos hacer para mejorar rápidamente este dibujo. Bueno, la línea siempre se puede mejorar un poco, se puede ir limpiando, siempre hay detalles que a lo mejor no están del todo bien o cosas que quedan un poco más sucias, a lo mejor este tipo de cosas, estos cambios de línea un poco más gruesa, más fina, sin un sentido muy claro, pues quizás son cosas que se pueden ir limpiando poco a poco. Hay ciertas uniones de línea que a veces quedan un poco extrañas, pero son detalles que realmente no son muy importantes. Entonces yo en cuanto a línea tampoco diría gran cosa más que pues eso, seguir practicando. Vais a ver que yo va a haber muchos que voy a decir, no, aquí la cosa es, vas por buen camino, sigue dándole caña y ya está. En este caso de línea creo que ha entendido bien el juego de líneas, el uso de líneas más gruesas y líneas más finitas también para detalles, esa jerarquía de línea y creo que funciona bien. Entonces en ese aspecto yo creo que está bien en general. Por aquí he añadido una capa en la que le he metido un poco más de contraste a las sombras. Quizá ya que tenemos un personaje y no lo tenemos en un entorno que nos da pautas acerca de cómo van a ser esos colores o esas sombras dentro del personaje, estas sombras son un poco claritas. Quizá acentuarlas un poco más sin tener miedo nos va a ayudar a conseguir más volumen y que el personaje resalte un poco más. No es un cambio muy grande, pero sí, yo creo que sí que se nota. Punto número 2. El pelo yo lo veía un poco raro. puede ser que buscase ese tipo de pelo así como más platino, más clarito, pero incluso tratando de buscar ese tipo de pelo, yo también he jugado un poquito más con las sombras, darle un pelín más de oscuridad, he oscurecido el pelo en general. Y ha habido una cosa que sí me gusta, que me he fijado que hacen varios dibujos, que es este tipo de brillitos. Eh, los veo un poco raros aquí, en general, ¿vale? Es una cosa un poquito quizá extraña, que sea todo puntitos, aunque puede ser un toque personal. Aquí más o menos, o sea, en general se entiende bien. Aquí más o menos podría funcionar. Aquí estos puntos sueltos quedan un poco extraños, tal vez, y no se entiende tanto qué es eso. Entonces, bueno, se podría hacer algo más estilo manga, que esto está hecho muy rápido, lógicamente, pero bueno, que son esas líneas así como arrugadas que al final, pues depende del artista, pues lo hace de una forma u otra. Pues hay artistas que hacen como así, una línea una línea recta, digamos, sin curva en este caso, sin piquitos y demás, y luego en un lado le mete los piquitos, o va jugando por distintas zonas así con piquitos. Esto lo suyo es ver referencias, ¿vale? Entonces yo creo que ha jugado a hacer esto, pero simplemente trabajando con unos puntitos. Entonces, bueno, si quieres tirar
con este tipo de acabado de brillos creo que es interesante. Intentaría olvidarte de todo lo que yo te he dicho y vería cómo trabajar este tipo de puntos, pero de una forma que se entienda mejor, ¿vale? Porque al final, pues bueno, si quieres trabajar tu propio estilo, pues me parece una cosa interesante y me parece divertido y curioso eso de utilizar puntos, con lo cual yo exploraría. Cosa tuya, ya ver hacia dónde te diriges y cómo vas. ¿Vale? Vamos a dejarla ahí. Luego más cosas. Ah, la sombra. Vale, esto sí que es importante porque es como lo típico que digo en todos los vídeos y que luego nunca nadie me hace caso. Y es que la sombra en este caso, o sea, la luz en este caso no queda muy claro de dónde viene. Por el tipo de sombreado que hay en general, parece que la luz viniese como de arriba, ¿no? Porque aquí esto nos genera, o sea, esta tela nos genera aquí una sombra bastante regular. Vemos que la pierna tiene aquí un poco de sombra por cada lado y eso, pues, supongo que la idea es que la luz viene como de arriba, de frente y quedan sombras a los lados. Ese tipo de sombreado es muy extraño y no nos ayuda mucho con el volumen. Y luego, sin embargo, la sombra proyectada va hacia un lado. O sea, es un poco incoherente. Si no queremos ser coherentes, pues realmente funciona, ¿vale? Porque se entiende, entonces cada uno pues como quiera. Pero como estamos aquí para dar algunos detallines, pues creo que lo lógico sería tener en cuenta la dirección de la luz y si viene de arriba, pues trabajar una sombra que se proyecta hacia abajo. Pierde información, no tiene, o sea, no es una silueta del personaje alargado hacia un lado, sino que es un manchurrón realmente, porque no nos dice mucho, pero bueno, a nivel de coherencia tiene más sentido. Si no, la otra opción sería cambiar todo el sombreado y trabajar todo en base a una sombra lateral. Estas sombras, pues tendríamos sombra por toda esta zona, estos lados del personaje. La cabeza nos proyectaría una sombra por toda esta zona y pues esta zona de cara probablemente tendríamos más sombras y tal. Pero bueno, vamos a hacerlo con una sombra de frente y ya está, ¿vale? Y luego, por supuesto, por aquí también. Esto quedaba muy plano, nos faltan sombras por ahí en ese escudo y con esas manos y demás, ¿vale? Por supuesto, está claro que el dibujo no es de alguien que lleve 50 años dibujando y que sea un máster de las sombras y tal, entonces yo a Story Night le recomiendo que haga, por ejemplo, el curso de luz, de Domina la Luz, que bueno, se le va a volar la cabeza un poco, pero poco a poco irá entendiendo de qué va el tema de sombras y demás y entenderá un poco mejor todo esto que vamos comentando. Y luego esta último que es, sí, la espada. Nada, le he metido un poco más de ese toquecillo más de sombra, ¿vale? La vemos aquí. Que así queda como muy plana y bueno, simplemente con un detallito de meterle una hoja más oscura, esto se utiliza muchísimo en manga, o también incluso le meten un par de brillos mira, vamos a meterlo con casi blanco, le meten así un par de brillos a la hoja y da mucho más esa sensación de metal. Y son detalles muy simplones, son casi, ¿cómo se llama esto? Efectistas, ¿no? Pero que funcionan mucho y se utilizan muchísimo en cómic y manga y demás. Entonces, pues bueno, esa sería un poco la cosa. Y realmente, bueno, los cambios, pues ya veis que tampoco es que se note una barbaridad el cambio, pero bueno, la cosa es entenderlo y luego ya darle jugo y demás. No sé si queréis comentar alguna cosilla más, si Arganza quiere comentar alguna cosica, yo lo dejaría un poco Sí, así. yo lo que veo es eso, que tiene, más que fallos, tiene como falta de coherencia en algunas cosas, que es, sobre todo, es pararte a pensar, ¿no? Porque no son cosas que se produzcan por falta de habilidad, sino eso, por no pararte un rato a pensar y dibujar un poco en piloto automático. Eso de las sombras hacia los lados, que es pues como dibujaríamos un cilindro, ¿no? Y nos quedamos un poco en eso, hay que estudiarlo un poco. Y es verdad que de por sí no era un fallo grave, pero cuando ya pones la sombra de los pies sí que te rechina un poco, entonces hay algo en la cabeza de quien mira que se te queda un poco, yo qué sé qué dices, hay algo que no me cuadra. Y sobre todo hay una cosa que no sé si es que la paleta de colores que ha utilizado es con dos colores, tres prácticamente, y es así de monótona por algún motivo, de diseño, lo que sea, pero yo se hubiera metido un poquito de variedad. Me gusta, por ejemplo, que haya zonas de sombra que estén de una forma plana, insinuadas, pero hubiera metido también algún punto de luz, aclarando un poquito ese color violeta más tan estándar, ¿no? Lo hubiera aclarado, por ejemplo, en las piernas, en la parte de mayor curvatura de la pierna, pues Por meter ahí, algún puntito de luz, por ejemplo, ahí, mm, para resaltar alguna zona.
Y luego hay otra cosa que me rechina un poco desde que has abierto el dibujo, es el escudo. O sea, yo hubiera buscado alguna referencia y hubiera insinuado algo. No sé, a lo mejor un pequeño armazón por detrás, alguna sombra, un poco de curvatura, aunque ahí no debería tenerla o debería ser plano, pero algo que haga ver que no es un cartón, porque es muy grande en la composición y como que canta mucho, ¿no? Al ser del mismo color de la ropa, además, es como que se va mucho la vista ahí por composición. Entonces, meter algún detallito más, aunque sea, pues eso, un pequeño armazón, alguna estructura o una cosita así. Sí, algún bordecito, algún detalle, alguna cosica por ahí entre medias, sí. Y luego nos decía Tex que el agarre de la espada quizá debería la mano estar más con el puño cerrado. Sí, está un poco extraña, quizá así como detalle, los dedos están como muy paralelos y muy iguales. Al dibujar una mano es raro que una mano esté tan igual. Normalmente pues un dedo entra más, otro está un poco más abierto o los otros un poco más hacia adentro. Hay que encontrar un agarre que sea natural. En este caso sí que es un poco extraño y quizá debería, al ser también una espada pesa, entonces no se coge tampoco así. Quizá tendría que estar mejor agarrada en general, como dice Tex. Entonces sí, también es otro detalle a tener en cuenta que bueno, está Sí, porque ahí. la parte del agarre del escudo sí está bien hecha y se entiende bien. Mm, Entonces, sí. cuando tengáis dudas de ese tipo de cosas, una autofoto, que para eso tenéis todos un teléfono móvil, soluciona muchos problemas. Ok, vamos con otro. Por aquí una ilustración de Raúl Gil, una ilustración que a mí personalmente me mola mucho. Que he visto por ahí a alguien que ha levantado la mano. Estaba yo. Sí. Ah, vale. Sagriti me dice que sí, se pueden decir cosas por audio. Sí, en cuanto te encuentre, te activo. Vale. Vale, puedes activar el audio, creo, cuando quieras. ¿Se me escucha? Sí. Vale, nada, el dibujo está súper chulo, ¿vale? Pero yo es un detalle que cuando lo aprendí, mis dibujos mejoraron un montón. Y es que el ojo también tiene volumen, entonces también le haría como una pequeña sombra arriba y un brillito, aunque sea pequeño, porque el ojo es acuoso, entonces la luz refleja más. Y para mí es algo que da mucha vida y que mejora un montón Sí. todo. Mm. Y una pequeña sombra porque también tiene volumen. Y nada, era eso. Más o menos. Sí, Yo creo la que es verdad algo sí que es un hace que comentario. Sí, dé sí, mucha es vida a bueno. todo. Sí, aunque el tamaño del dibujo no te lleve a hacer demasiado detalle, pero es verdad que el foco de la expresión de los ojos es necesario, sobre todo. Yo no había caído, pero porque estaba muy centrado en la parte de la ropa, pero es verdad Sí. que si no pones un brillo no se entiende bien el volumen del ojo, que obviamente es una esfera, y por lo tanto la vista no se enfoca exactamente en el mismo sitio. Entonces es más fácil que si no ponéis brillo a los ojos y los dejáis muy planos, el personaje parezca como que está mirando a otro lado, está un poco bizco o algo así. Y luego Entonces, quizás ya lo último, el ¿sí? pelo que está detrás, o sea, que está por detrás de la nuca, lo haría más oscuro para que Ujú. Sí, como que se vaya sí, para atrás, ¿no? Si no es como que no crea ese contraste y sí. no sé, pienso que son cosas que lo mejoran, pero Mm. como todo es mi opinión. Sí, sí. O sea, a nivel de coherencia tiene más sentido que ese pelo sea más oscuro. Por ahí. ¿No? A este te refieres. Exacto, correcto, sí. Sí, tiene mucho más sentido. Entonces como que crea más volumen, ¿no? Crea esa zona de Claro. esta detrás. Sí, lo separa Sí, también totalmente. y total, total, absolutamente. Genial. Pues De nada, todas me muteé formas, otra vez. Bueno, genial, muchas gracias. A yo diría que el vosotros. dibujo está muy guay en cuanto a anatomía y proporciones, que es lo más difícil, está bien. Y de hecho hay curvas que se ven ahí en la pierna insinuadas, Mm. que están muy bien cogidas y se nota muy bien lo que quieres decir con el volumen. O sea, eso, digamos, lo más difícil está bien. Entonces, bueno, hay algunas cosillas que se pueden mejorar, pero en general está chulo. Sí, y Tex comenta que el brillo y sombra en la nariz también. Sí, al final detallicos así que simulen los materiales y demás y también eso, entender un poco la luz y la sombra va a ser un poco la clave, yo creo. Vale, vamos con el siguiente de Raúl Gil, que es un pepinazo, está muy guay. Eh, a ver, yo a mí este personalmente creo que funciona muy bien ya tal cual está, pero como me obligan a decir algo, diré cosas. Primero de todo, viendo el dibujo, no sé con qué calidad se verá en vuestras pantallas, pero ya así de primeras lo que me llamó mucho la atención era que toda esta zona es como que está más plana
en general, ¿no? Es como que veo aquí como una silueta bastante plana de volumen y de texturas y tal. Y me llamaba la atención un poco con respecto al resto, que hay muchísima información, ¿no? Por todo el césped y tal, por los árboles, hay mucha textura, incluso la ropa tiene bastante textura también y demás. Y esto lo veía como mi plano, así que le metí un poquito de, un pelín más de sombras y de texturita en general, que no sé si se apreciará mucho, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y luego también en el agua, me resulta un poco extraño que el agua sea tan plana a nivel general y le metí un pelín más de brillo que a lo mejor le da un poco más de juego. ¿Que tiene sentido? Pues no lo pensé mucho, pero lo veía como como un caldo así extraño que lo mismo, claro, probablemente ni siquiera es agua, pero bueno, al ser líquido pues quizá tiene sentido, ¿no? Que haya un poco más de brillos y reflejos también. Habría que a lo mejor jugar un poco con el reflejo también y podría quedar algo interesante, pero bueno, eso depende mucho del líquido que sea. En cualquier caso, yo creo que así se entiende bien. Una cosa que sí que creo que se puede trabajar y que es interesante es que si lo vemos en grises, ¿vale? Le metí una capa por encima en modo color o en modo saturación, ¿vale? Da lo mismo. Yo lo que veo así muy de primeras es que está todo como con poca coherencia de siluetas y de grises, negros y demás, ¿no? Por ejemplo, vemos que toda esta zona de la chica con el fondo se entremezcla, a nivel de valores se entremezcla todo. Sería interesante que la figura de la chica, que es lo principal, resaltase. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Con la iluminación, con los contrastes y demás. En este caso, yo lo que he pensado es que sería buena idea quizá oscurecer o bañar un poco el fondo. Entonces, estuve metiéndole aquí algunas capas para conseguir un poco más oscuridad y luego aplanar un poco los contrastes por detrás. De esta forma, quizá no tiene tanto sentido a nivel fotográfico, pero puede ser interesante para separar la figura y que se vea mejor. Yo esto siempre le doy la vuelta para verlo refrescado. Creo que puede tener sentido. Depende mucho de la narrativa que tengamos. Y aquí está metido muy a lo brusco y demás. A lo mejor podría ser más claro y simplemente que esté más bañado. Esto habría que verlo cómo puede tener coherencia y cómo puede tener sentido con lo que vamos buscando. Y a lo mejor así no tiene tanto sentido porque a lo mejor lo que se busca es que haya un rayo de luz por detrás. Quizá incluso trabajando de esta manera o incluso oscureciendo ciertas partes, porque si es un bosque puede haber oscuridad perfectamente y no tiene por qué haber tanta luz como tiene el original, ¿vale? Podemos jugar con esos elementos para separar las siluetas y que se entienda mejor la narrativa visual, que al final lo que tenéis que tener en cuenta es que una ilustración se tiene que entender bien desde lejos. Así, a ver, se entiende, evidentemente se entiende, pero a lo mejor buscando ciertos contrastes puede llegar a entenderse mejor. Habría que pararse a verlo, a trabajarlo, a hacer a lo mejor un estudio de color, de siluetas y demás para ver cómo nos interesa esa narrativa, pero creo que por lo demás funciona muy bien, está bien trabajado, las proporciones y tal están muy bien, el retrato está muy interesante también, el pelo como está trabajado, todo lo demás está muy bien. Entonces, como detalle, creo que eso sería interesante. Hay gente que trabaja así directamente y no piensa mucho en temas siluetas, cada uno lo hace como quiere. Creo que hay que darle una vueltecilla a ver cómo queremos trabajar eso, que es una cosa que vamos a ir viendo en dibujos posteriores. Yo creo que es un tema más de composición que tanto a lo mejor de luz y volumen. Y lo que hubiera hecho es la parte de los árboles, en lugar de poner ese árbol a la derecha con tanto peso, que tenga tanta importancia, hubiera puesto a lo mejor árboles más entrelazados haciendo una especie de arco, ¿no? Quizá hubiera cambiado un poco la situación de la cámara, lo hubiera puesto un poco más baja, apuntando más hacia arriba. Si, por cierto, los que no hayáis visto la clase que hizo Inmao de composición, la deberíais ver porque es súper interesante. Y lo que creo es que hay unos árboles que es verdad que están en segundo plano, que tú habrás desaturado un poco, pero creo que tienen demasiado detalle para estar donde están. Entonces, Sí. haber puesto esos árboles más hacia los lados y que hacia el centro de la imagen hubiera habido un poco más de hueco, una luz, no sé, alguna bruma, que los propios árboles que puedan estar ahí estén más difuminados por algún motivo, habría cuadrado un poco más. O sea, liberar un poco el detalle que hay detrás de la chica, que es lo principal, ¿no? Porque se van un poco los ojos al fondo. Aunque está muy bien, porque en realidad el cambio de color y eso favorece, ¿no? Que se mire la cara de la chica y tal. Y luego están preguntando aquí algunas cosas interesantes. Kurisu nos dice, no sé si yo lo veo bien, pero me pregunta, ¿ese fuego debería dar más luz a ciertas partes? Yo creo que sí, un poco sí. Este, ¿no? El de aquí. Sí, a lo mejor hacer una luz un poco más fuerte sobre la cara para que destaque un poco más. Y aunque la sombra de la mano está muy bien, o sea, quiero decir que cuadra todo, pero a lo Sí. mejor sí que debería iluminar un poco. A lo mejor la escena debería ser un poquito más oscura,
Claro, para esa es la potenciar cosa. eso. Ya, ahí el rollo es un poco, a lo mejor por necesidad de guión, entre comillas, lo tienes que hacer así, ¿no? Pero yo creo que sí, que a lo mejor sí. Claro, yo creo que es un poco eso, que quizás es lo que dices, jugar un poco con la composición y tal, con los elementos y ver cómo esos elementos también ayudan a la lectura general. Y luego si queremos que este fuego ilumine zonas, claro, o sea, si tú sales al bosque y es de día, tú enciendes un mechero aquí o un foguete y apenas vas a notar nada de reflejos por ningún lado. Tendría que ser una escena más oscura Claro. para que este fuego se viese reflejado. O sea, a lo mejor algún brillo, algún reflejito, sí, pero para que te ilumine la cara necesitas oscuridad. Entonces, realmente siendo de día tiene coherencia. Sí, mira, Y- Buddy, José nos dice una ring light, o sea, una luz lateral o luz Mm, reflejada, siempre puede separar la silueta del fondo. Eso también es interesante hacerlo, pero claro, para eso la iluminación te tiene que acompañar, ¿no? Entonces, aquí la iluminación es como, digamos, viene de la parte izquierda hacia la derecha, bastante frontal y de arriba, que es una iluminación muy estándar, y sí estaría bien a lo mejor poner alguna luz reflejada de un color complementario al de la luz. Esta luz es un poco azulada, digamos, una luz muy estándar, una luz brumosa, además me gusta porque es muy de esos países nórdicos que tienen siempre una especie de bruma y que hacen que la luz sea muy difusa y muy blanca, muy neutra, digamos, pero sí es verdad que colocar una luz reflejada en alguna parte para separar del fondo nos ayuda a separar la figura, pero claro, eso hay que jugar mucho con la iluminación para tenerlo, ¿no? Y algo de humo, nos dice Sara González, algo de humo de las llamas del caldero también. Sí, eso ya son detalles que te puede apetecer más o menos meter. También es verdad eso, que ayudaría a separar el caldero que está muy en primer plano. Bueno, son detalles que puedes ir metiendo como elección. Lo que yo sí veo es que quizá hubiera hecho la imagen, la chica y el caldero un poquito más pequeño para separarlos más del fondo, porque el borde del fuego del caldero queda demasiado pegado por composición. En definitiva, o lo recortas más y lo echas más hacia adelante, que se vea menos parte del caldero, que sea un primer plano más brusco, o lo echas un poquito hacia atrás para que se vea todo. Está como cortado en tangente que queda un poco raro. Raúl quería hablar, Sí, creo. a ver. Gil, a ver, nos comenta. Sí, chicos, nada, deciros que muchísimas gracias por todo, que sí, que estoy de acuerdo con vosotros y que es verdad que el tema de que lo puse de día es porque no sabía cómo orientar ese fuego de la mano. O sea, si oscurecía al fondo, que era la idea original que ha hecho tu Jaco y era la idea que yo tenía en un principio, tenía que hacer a lo mejor luces más duras, contrastes más duros por la mano del fuego. Y como no me atrevía, porque no sabía cómo plantearlo, cómo hacerlo, al final decidí que fuera más de día para precisamente lo que ha dicho tu Jaco, para que al ser tan de día la luz del fuego no ilumine tanto. Pero fue por miedo por no saber, porque lo correcto, como tú bien has dicho, sería haber oscurecido el fondo, pero eso me dio miedo. Digo, hostia, si lo hago de noche, que sería más bonito, tengo que darle mucha más luz a los fuegos y saber jugar con esas luces de los fuegos, porque no tengo una luz del sol. Entonces Claro. me dio miedo. Dije, hostia, voy a meter aquí la pata con el trabajazo que llevo aquí, voy a empezar a meter luces incoherentes, tal, y me dio mucho miedo. Y es una cosa que tengo que practicar y aprender, sí. Pero muy correcto todo lo que habéis dicho, de verdad, el tema de la zona plana del centro, claro, o sea, ahora viendo todo lo que comentáis, joder, se ve claramente, todo lo que habéis dicho es correcto. El árbol gordo sé que puse detrás, correcto, todo muy correcto, sí señor. Sí, Una señor. cosa que os puede servir a todos es que una vez que empecéis un dibujo con una luz, una composición, acabarlo así con las herramientas que tengáis hasta donde podáis llegar. Porque de repente cambiar una iluminación así muy bruscamente es una locura. Y sobre todo el consejazo es mirad escenas de películas. O sea, no os fijéis en ilustraciones, ni en cuadros, ni en fotografía. Las escenas de las películas son las mejor iluminadas con diferencia porque tienen mucho cuidado porque hay movimiento. Entonces, cuando es fotografía no hace falta tener en cuenta ciertas cosas que con el movimiento sí. Y por eso las escenas de películas son mucho más completas y meten elementos como fuegos, brumas, humo, profundidad de campo y cosas que os van a venir muy guay para calcular eso en las ilustraciones. De todas formas, está muy guay la ilustración, ¿eh? Está de locos, está increíble, vamos. Sí, sí. Muy Muchas bonito. gracias, chicos. Así que nada, hasta aquí estas correcciones, espero que os haya gustado. Si queréis ver un poquito más sobre Paper Monsters Pro, tendréis el link en la descripción. Abrimos plazas del día 1 al 5, así que muy atentos. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.